Muy buenas, vamos a hacer un ejercicio de transformador monofásico. Un transformador monofásico de 100 kVA a 3000 a 220 volt con una frecuencia de 50 Hz tiene 100 espiras en el devanado secundario. Supuesto que el transformador es ideal, calcular corrientes primarias y secundarias en plena carga, flujo máximo, número de espiras de arrollamiento primario. Ok, primero, viendo la primera pregunta, corriente primaria y secundaria en plena carga, significa que trabajaremos con la potencia nominal del transformador, que sería entonces, nominal del transformador sería igual a la potencia de la carga. Ya, tenemos que recordar también la razón, que voltaje 1 partido voltaje 2 es igual a número de vueltas 1 partido número de vueltas 2, E1 partido por E2 es igual a la corriente I2 partido por la corriente I1. Ya, también recordando que es ideal, significa que este transformador no tiene pérdidas, diciendo que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Ok, E1 y E2, más, menos, más, menos. Y ahí hay la corriente I1 y la corriente I2. Que es voltaje 1 más 1, a más menos. Y aquí debería estar el voltaje de la carga. Ya, primero de todo, la corriente primera y secundaria en plena carga, sabiendo que se utilizará la potencia del transformador nominal como plena carga, porque es plena carga. Significa que tendríamos que usar solo la fórmula de corriente normal, que sería I2, es igual a la potencia 100 kVA partido por el voltaje, será V2, que será el voltaje de la carga. Ya, ¿cuánto sería E2? Sabiendo que el voltaje inicial sería de 3000, sería V1, V1, espera, perdón, I2 es igual a la potencia aparente de la carga, que sería igual a la potencia nominal del transformador, pero nos faltaría el voltaje de la carga. El voltaje de la carga se tendría que resolver de- con este tipo de fórmulas. Primero tendríamos que sacar la razón, que la razón sería 3000 dividido por 220. Quedaría 13,64. Ok, ya. Sabiendo esto, pasaríamos a usar la otra fórmula, que sería que V1, digo, V2, que V2 sería igual al voltaje de la carga, porque es ideal, por V1 dividido por A, que debería dar 220 volts. Lo explico de esta manera porque a cierto punto, después en otros ejercicios más difíciles, tenemos que sí o sí utilizar este método, pero es una manera de explicar por qué V2 es igual al de acá, porque es ideal. Entonces no es pérdida, entonces debería ser
De la parte B1 sería 3000 y la parte B2 sería 220 volts. Ya, en el caso del transformador ideal, porque nos dice acá. Entonces sería 220 volts. Se elimina el volt, se dirá 100.000 por 220. Quedaría 454,55 amperes. Ya. Vale, nos pide la corriente también primaria. Se podría sacar de, se podría sacar de dos maneras, de esta forma, que sería I1 igual a I2 partido por A. O igual podría sacarse de esta manera, que sería I1 por la potencia dividido por el voltaje V1. Debería dar de igual manera usando las dos fórmulas porque es un transformador ideal, debería dar igual. Por ejemplo, en este me da 33,3025. En un redondeo podría dar fue el 3. Ya, y este método da un valor más exacto que sería directo, daría 33,3. ¿Ok? De cualquiera de las dos maneras está bien porque de manera es ideal, no debería haber problema. Tenemos la A. Después flujo máximo. Para sacar el flujo máximo deberíamos descubrir, o sea, saber la fórmula de LE, que usaremos ahora el E2, que sería igual a 4,44 por la frecuencia por el número de vueltas 2 multiplicado por el flujo máximo. Dejando solo el flujo máximo, dejándolo solo, sería E2 partido 44 por frecuencia, que sería 50, porque aquí tenemos la frecuencia, por el número de vueltas 2, que aquí lo tenemos 100 espiras de manado secundario, que sería por 100. Solo nos faltaría E2. Ok, sabiendo que B1 va a ser igual a E1, este un método que sea B1 igual a E1, o también E2 es igual a voltaje 2. ¿Por qué? Porque no hay pérdida. Porque es ideal. Significa que E2 es igual al voltaje de la carga. Y el voltaje de la carga sabemos que es 220, entonces significa que E2 es igual a 220. Entonces, aquí E2 pasaría a ser 220. 120. Y daría un flujo de 0,00991 W. Ese sería el flujo máximo del transformador. De igual manera se podría sacar con el E1, sería E1 igual al voltaje 1, porque no hay pérdida. Y en vez de ser el número de vueltas número 2, sería el número de vueltas número 1. Y el número de vueltas número 1 lo podríamos sacar, por ejemplo, ahora nos pide la orientación
el número de vueltas una hora, que el número de vueltas, usando esta fórmula de acá de la razón, que sería N1 igual a N2 multiplicado por la razón. Entonces sería eh, N2 sería 100 por 13,64 sería igual a 1364 del enrollo número 2. Entonces tendríamos la A, la B y la C. Ya, en la D analiza e interpreta los resultados anteriores. Lo que se puede analizar es que el transformador funciona de manera correcta e ideal, no habiendo pérdidas. Ejercicio 2 del video, si un transformador ideal tiene un número de vueltas en la parte del lado primario, N1 40 expira en el arrollamiento del primario. El número de vueltas del primario sería de 40 y número 2 de 180 expira en el arrollamiento secundario. El número de vueltas 2. Ya, la pregunta es, la FED secundaria, si se le aplica una tensión de 48 volts, no tener en cuenta las pérdidas del núcleo y los flujos de dispersión en el arrollamiento. Ya, el flujo máximo de una frecuencia de 50 Hz. Analiza e interpreta los resultados anteriores. Ok, en este problema nos pide del FE inducido, que será E2. Nos pregunta por E2. Y se le aplica una tensión de 48 volts, que sería P1 sería igual a 48 volts. No tener en cuenta las pérdidas de núcleo y los flujos de dispersión en el arrollamiento. Significa que no. Acá, por ejemplo, acá dice que es otra forma ideal, pero aquí, por ejemplo, se ignora como la rama chun y la pérdida de dispersión. Y sería igual, sería literalmente trabajar como otra forma ideal. Y sería algo así de nuevo. Pero hay algo que nos pregunta no por la voltaje como voltaje de carga. Por ejemplo, este V1 más menos. Este es el Fe inducido 1, que sería E1, y el Fe inducido 2, E2. Me preguntan por este. Pero hablando de pocas palabras, el E2 va a ser igual al voltaje de la carga, que sería V2. ¿Ya? Ya. La pregunta aquí, la parte como difícil que se podría hacer, que no nos dan los voltajes nominales del transformador, tenemos que sacarlos nosotros mismos. Gracias a la razón. Que sería A por el número de vuelta 1 partido por el número de vueltas 2. Que sería 40 dividido por 108. Y sea 0,37. El número de razón. Ya, lo que se puede observar también de cierta manera, que igual sirve para esto, lo que se puede ver en este transformador es que es un transformador elevador, que eleva el voltaje de una tensión baja a una tensión alta. ¿Por qué? ¿Cómo se puede analizar eso? ¿Qué? Porque A es inferior a 1. Significa que es un transformador que eleva el voltaje de un voltaje pequeño a un voltaje alto. Por ejemplo, ahora podemos ahora sacar el voltaje porque A es igual a voltaje 1 y voltaje 2. Nosotros estamos a interpretar como voltaje 1, que sería 48 volts. Entonces sería, queremos el V2 igual a V1 dividido en A. Y sería 48 dividido como 0,37. Sería un voltaje de 129
0,73 volts. ¿Ya? Y conociendo esta fase, esta parte, porque es ideal, si no olvidarnos de eso, que es un transformador ideal. Entonces significa que B2 es igual a E2, que es igual a 129,73 volts. Entonces ya tenemos el FEN del secundario. Ya, la pregunta B, el flujo máximo a una frecuencia de 50 Hz. Ya, en el primer ejercicio hicimos uno parecido, con el igual nos pregunta lo mismo de la frecuencia máxima. Si la frecuencia máxima igual a E2 partido por 4,44 multiplicado por la frecuencia que sería 50 multiplicado por el número de enrollado que vamos a usar el número 2 sería 108. Acá vamos a usar el 2, ya lo tenemos. Sería 129,73. Nos daría, sería igual a 0,00541 WB. Sería el flujo máximo del transformador. Igual se puede usar, por ejemplo, de manera, igual se puede resolver con el otro. Porque al final el flujo máximo debería dar igual en los dos. Que por ejemplo sería 48. Aquí pasaríamos que B1 es igual a E1. 4,44 por 50 multiplicado por el número de vueltas número 1 que sería 40. Sí, me da un valor similar. 5,4 redondeado el 5 a 1. Porque acá sería 0, 5. Pero se redondea y se da 1. W. Ahí está la B. Aquí está la A. La A, literalmente. Pero esta es la de la pregunta, no de razón. Ya, faltaría la C. Análisis de el resultado anterior. Ya, lo que se puede analizar que el transformador funciona de manera ideal, como transformador ideal, sin pérdidas. Pero es un transformador que actúa como un elevador. Eleva el voltaje de baja tensión a alta tensión. Sabiendo, pues, por A es inferior a 1.